En el vídeo 12 vamos a tratar del tomo 1 de la primera parte, el capítulo 10 del 9º artículo del credo. Creo la Santa Iglesia Católica y la comunión de los santos. ¿Por qué debe explicarse con gran cuidado este artículo? La grande diligencia que deben poner los párrocos en la explicación de este artículo 9 fácilmente se puede conocer si se consideran señaladamente dos cosas. La primera, que según San Agustín, en la narración a los Salmos, Salmo 30, tracto 2, más clara y abiertamente hablaron los profetas de la Iglesia que de Cristo, previendo que podrían muchos más engañarse en esto que en el misterio de la encarnación. Porque había de haber hombres perversos que, imitando a la mona que se finge hombre, se jactarían de que solos eran los católicos y afirmarían no menos malvada que orgullosamente que solo entre ellos estaba la Iglesia católica. Y la segunda, que si tiene uno impreso firmemente esta verdad en su alma, se librará fácilmente del peligro horrendo de la herejía, porque no luego que uno ha pecado en la fe, se ha de decir hereje, sino cuando, menospreciada la autoridad de la Iglesia, defiende con ánimo pertinaz las opiniones perversas. Siendo pues imposible inficionarse uno con la peste de la herejía mientras da crédito a las cosas que se proponen creer en este artículo, cuiden los pastores con todo desvelo que, fortalecidos los fieles contra las astucias del enemigo, con el conocimiento de este misterio, perseveren firmes en la verdad de la fe. Mas depende este artículo del antecedente, porque allí se declaró que el Espíritu Santo es la fuente y el dador de toda santidad. Y aquí confesamos que por él mismo es santificada la Iglesia. 2. ¿Qué es lo que se entiende por la voz Iglesia? Esta voz Iglesia es tomada de los griegos y después de promulgado el Evangelio, se trasladó por los latinos para significar las cosas sagradas. Por esto se ha de manifestar qué significado tiene. Significa, pues, la Iglesia, llamamiento de muchos a un lugar, pero después la tomaron los escritores por lo mismo que concilio y ayuntamiento, y no varía el caso el que el pueblo congregado adore al falso o al verdadero Dios. Porque en los Hechos Apostólicos se refiere del pueblo efesino, que habiendo su escribano sosegado un tumulto, les dijo: «Y si demandáis alguna otra cosa, en la iglesia legítima se puede despachar». Hechos 19. Llama iglesia legítima al pueblo de Efeso, que adoraba a la diosa Diana. Y no solo los gentiles que no conocen a Dios, mas también las juntas de los impíos y malos se nombran a veces iglesia. Aborrecí, dice David, la iglesia de los malignos, y no me sentaré con los malvados. Salmo 25. Pero después, según la costumbre de las Santas Escrituras, se aplicó esta voz Iglesia para significar determinantemente la República Cristiana y las congregaciones de los fieles, esto es, de los que son llamados por la fe a la luz de la verdad y al conocimiento de Dios, para que, ahuyentadas las tinieblas de la ignorancia y errores, adoren piadosa y santamente al Dios vivo y verdadero, y le sirvan de todo corazón. Y por decirlo,
todo en una palabra, que San Agustín: la Iglesia es el pueblo fiel esparcido por todo el orbe. En Narraciones, Salmo 149. 3. De los misterios que encierra la voz Iglesia. Grandes son los misterios que en esta voz están encerrados, porque en el llamamiento que significa la Iglesia, luego se ve brillar la benignidad y resplandor de la divina gracia, y entendemos lo mucho en que la Iglesia se diferencia de las demás repúblicas, porque éstas estriban sobre la razón y prudencia humana, pero aquella está fundada en la sabiduría y consejo de Dios. Porque este Señor nos llamó interiormente por impulso de su divino Espíritu, que es el que abre los corazones de los hombres, y exteriormente por medio del trabajo y ministerio de los pastores y predicadores. Demás de esto, el fin que se nos propone por esta vocación es el conocimiento y posesión de las cosas eternas, como claramente lo echará de ver el que advirtiere por qué el pueblo fiel, sujeto a la ley antigua, era llamado sinagoga, que quiere decir congregación. Este nombre se le impuso, dice San Agustín en la narración de los Salmos 77 y 81, porque a manera de reces, de la que es propio ser congregadas, esperaba solo bienes terrenos y caducos. Por esto, con gran razón se llama el pueblo cristiano no sinagoga, sino iglesia, porque menospreciadas las cosas terrenas y temporales, únicamente aspira a las celestiales y eternas. 4. De varios nombres que dan las Escrituras a la Iglesia. Otros muchos nombres y llenos de misterio se han aplicado para significar esta república cristiana, porque el apóstol la llama casa y edificio de Dios. Por si tardare, dice a Timoteo, para que sepas cómo debes conversar en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y firmeza de la verdad. 1 Timoteo 3. Y llámase casa a la iglesia, porque es como una familia gobernada por un padre, y en la que hay comunicación de todos los bienes espirituales. Llámase también el rebaño de las ovejas de Cristo, de las cuales él mismo es la puerta y el pastor. Juan 10. También se dice esposa de Cristo. Os he desposado con un varón para presentaros como una virgen casta a Cristo. 2 Corintios 11. Dice el apóstol a los de Corinto, y él mismo a los de Efeso: hombres, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5. Y del matrimonio escribe: este sacramento grande es, mas yo digo en Cristo y en la iglesia. Efesios 5. Dícese, en fin, la iglesia, el cuerpo de Cristo, como puede verse en el mismo apóstol a los Efesios, Efesios 1, y a los Colosenses, Colosenses 1. Y cada una de estas significaciones vale muchísimo para despertar a los fieles a que se hagan dignos de la inmensa clemencia y bondad de Dios, que los escogió para que fuesen pueblo suyo. 5. De las partes principales en que la Iglesia se divide. Explicadas estas cosas, será preciso distinguir cada una de las partes de la Iglesia y señalar sus diferencias, para que perciba mejor el pueblo fiel la naturaleza, propiedades, dones y gracias de esta Iglesia tan amada de Dios, y que por esta causa nunca cese de alabar su santísimo nombre.
2 señaladamente son las partes de la Iglesia, de las cuales que se llama triunfante y otra militante. La triunfante es aquel lucidísimo y felicísimo coro de espíritus bienaventurados y de aquellos que triunfaron del mundo y de la carne y del perversísimo demonio, y que libres ya y seguros de las molestias de esta vida, gozan de la eterna bienaventuranza. La Iglesia militante es el escuadrón de todos los fieles que aún viven en la tierra, la cual por eso se llama militante, porque está en guerra continua con los cruelísimos enemigos, mundo, carne y Satanás. 6. La Iglesia triunfante y militante son una misma. Pero no se ha de juzgar que son 2 iglesias diversas, sino 2 partes de una misma, como ya dijimos, de las cuales la una fue delante y ya está gozando de la patria celestial, y la otra va por días siguiendo sus jornadas, hasta que llegando por fin a juntarse con nuestro Salvador, descanse en eterna felicidad. 7. En la Iglesia militante entran buenos y malos. En la Iglesia militante hay 2 clases de hombres, que son los buenos y los malos. Estos, a la verdad, participan los mismos sacramentos que los buenos y profesan la misma fe, pero en vida y costumbres son muy diferentes. Los buenos en la Iglesia se dicen aquellos que están unidos y enlazados entre sí, no solo por la profesión de la fe y participación de los sacramentos, sino también con el espíritu de la gracia y lazo de la caridad, de los cuales se dice: el Señor conoció los que son suyos. 2 Timoteo 2. Porque aunque puedan rastrear los hombres por algunas conjeturas quiénes sean los que pertenecen a esta clase de buenos, de cierto en manera ninguna lo pueden saber. Y por esto no se debe pensar que habló de esta parte de la Iglesia Cristo Salvador nuestro, cuando nos remitió a la Iglesia y mandó que la obedeciésemos. Mateo 18. Porque como no es conocida, ¿quién podría saber de fijo a qué juicio se había de recurrir y a cuál autoridad se debía obedecer? Abraza pues la Iglesia buenos y malos, como lo afirman las divinas letras y los escritos de los santos padres. Y a esto alude lo que dijo el apóstol: un cuerpo y un espíritu. Efesios 4. 8. La Iglesia es visible y encierra en su seno buenos y malos. Esta Iglesia manifiesta es y se compara a una ciudad puesta sobre un monte y que se registra por todas partes. Porque debiendo obedecerla a todos, era preciso que fuese conocida. Y no solo comprende a los buenos, sino también a los malos, según lo enseña el Evangelio por muchas parábolas, como cuando dice que el reino de los cielos, esto es, la Iglesia militante, es semejante a la red echada en el mar, Mateo 13, o al campo donde sembraron cizañas sobre el trigo, Mateo 13, o a la era donde está revuelto el trigo con la paja, Lucas 13, o a 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 locas, Mateo 25. Y mucho más antes se deja ver también la figura y semejanza de la Iglesia en el arca de Noé, donde se encerraron animales no solo limpios, sino también inmundos, Génesis 6. Pero aunque la fe católica afirma verdadera y constantemente que pertenecen a la Iglesia, así buenos como malos, con todo eso, según las reglas de la misma fe, se ha de explicar a los fieles que es muy diversa la condición de unos y otros, porque así como en la era está la paja revuelta con el grano, o a veces los miembros
baldados unidos con el cuerpo, así están los malos en la iglesia. 9. ¿Quiénes están fuera del gremio de la iglesia? De aquí se sigue que solas 3 condiciones de hombres están fuera del gremio de la iglesia. Primero, los infieles. Luego, los herejes y cismáticos. Y últimamente, los excomulgados. Los infieles se excluyen porque nunca estuvieron en la iglesia, ni la conocieron jamás, ni participaron de sacramento alguno en compañía del pueblo cristiano. Los herejes y cismáticos, porque se rebelaron contra ella, y solo pertenecen a la iglesia como los desertores al ejército de donde se escaparon. Mas no se ha de negar que estén bajo la potestad de la iglesia, pues los llama a juicio, los apremia y fulmina censuras contra ella. Finalmente, los excomulgados también, porque como están excluidos por juicio de la misma iglesia, no pertenecen a su comunión, mientras no se enmendaren. Pero todos los demás, por perdidos y malvados que sean, no se debe dudar que perseveren todavía en la iglesia. Y esto se ha de enseñar de continuo a los fieles, para que estén muy ciertos de que, aunque fuera extragada la vida de los prelados de la iglesia, sin embargo están en ella, y que por eso nada se les quita de su potestad. 10. De varias significaciones de la voz de la iglesia. También suele significarse con el nombre de iglesia cada una de sus partes, como cuando nombra el apóstol la iglesia que está en Corinto, 1 Corintios 1, en Galacia, Gálatas 1, en la Odisea, Colosenses 4, o en Tesalónica, 1 Tesalonicenses 1. Y aún llama iglesias a las familias particulares de los fieles, porque manda que se salude a la iglesia doméstica de Priscila y de Aquila, Romanos 16, Aquila en realidad. Y en otro lugar dice, salúdanos mucho en el Señor Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, 1 Corintios 16. Asimismo, escribiendo a Filemón, usó del mismo nombre, Filemón 1. Y a veces también se significan por el nombre de iglesia sus prelados y pastores. Si no te oyere, dice el Señor, denúncialo a la iglesia. Mateo 28. Por cuyo nombre se designan los prelados eclesiásticos. También se llama iglesia el lugar donde se junta el pueblo para oír la palabra de Dios y celebrar los oficios divinos. Pero en este artículo, lo que se significa principalmente por el nombre de iglesia es la muchedumbre de todos los fieles buenos y malos, y no solo los prelados, sino también los que deben obedecerlos. 11. De las señales de la verdadera iglesia, y primero, ¿por qué se dice una? También se han de manifestar a los fieles las propiedades de esta iglesia, pues por ellas se puede conocer cuán grande beneficio hayan recibido de Dios los que han tenido la dicha de nacer y educarse en ella. Pues la primera propiedad señalada en el símbolo de los padres es que sea una, porque una, dice, es la paloma mía, una, la hermosa mía, Cantares 6. Y llámase una tanta muchedumbre de fieles, aunque derramada tan larga y extensamente, por las razones que escribió el apóstol a los de Efeso, predicando, que es uno el Señor, una la fe
y uno solo el bautismo. Efesios 4. Uno es también el rector y gobernador. El invisible, en verdad, es Cristo, a quien su eterno Padre constituyó cabeza sobre toda la Iglesia, que es su cuerpo. Efesios 1. Pero el visible es el que posee la cátedra de Roma, sucesor legítimo del príncipe de los apóstoles. 12. ¿Qué deba sentirse del romano pontífice, cabeza visible de la Iglesia de Cristo? Acerca de esto fue concorde razón y sentencia de todos los padres, que era necesaria esta cabeza visible para establecer y conservar la unidad de la Iglesia, como clarísimamente lo vio y lo escribió San Jerónimo contra Joviniano, por estas palabras: uno se elige para que, constituida la cabeza, se quite la ocasión del cisma. Libro 1, y a Dámaso escribe: vaya fuera la envidia, apártese la ambición de la cumbre romana. Hablo con el sucesor del pescador y el discípulo de la cruz. Yo, que a ninguno sigo por primero sino a Cristo, me junto en comunión con vuestra beatitud, esto es, con la cátedra de Pedro. Sobre esa piedra sé que está edificada la Iglesia. Cualquiera que comiere el cordero fuera de esta casa es profano, y el que no estuviere en el arca de Noé perecerá reinando el diluvio. Epístola 57. Mucho antes había probado lo mismo San Irineo y San Cipriano, quien, tratando de la unidad de la Iglesia, dice: habla el Señor a Pedro. Yo, Pedro, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Sobre uno edifica la Iglesia, y aunque después de su resurrección dé a todos los apóstoles igual potestad y diga: así como el Padre me envió, así envío yo a vosotros, recibid el Espíritu Santo, con todo eso, para manifestar la unidad, dispuso con su autoridad el origen de la misma unidad que comenzase desde uno, de la unidad de la Iglesia y el principio. San Optato Milevitano dijo: no se te puede atribuir a ignorancia, sabiendo tú que en la ciudad de Roma fue conferida a Pedro primeramente la cátedra episcopal, donde él se sentó como cabeza de todos los apóstoles, en quien solo se guardará por todos la unidad de la cátedra, porque no defendiera cada uno de los demás apóstoles la suya para sí, de suerte que fuese cismático y prevaricador el que colocase otra contra la cátedra singular de Pedro. Aquí abro un paréntesis, porque el catecismo cita de la siguiente forma, que trataremos luego de dilucidar qué refiere, lo siguiente: Libre 2 contre parmen ad princip. Cierro el paréntesis. Buscando esta referencia, como hacemos con las demás cuando no sabemos a qué hace mención la cita, encontramos lo siguiente: que podría ser la carta de San Agustín como réplica a la carta de Parmeniano en el libro segundo, que hace mención a los textos citados por Parmeniano que se vuelven contra los donatistas, los herejes donatistas. Y en ese libro 2 hace referencia a la postura
que tiene la Iglesia en su origen sobre quién es el que detenta la cátedra de Pedro después de Pedro, en sus sucesores, y menciona allí a el obispo Optato, que es el que ha sido citado en esta carta antes, unos párrafos adelante, que dice, la reiteramos, dice, San Optato Milevitano dijo, no se te puede atribuir a ignorancia, sabiendo tú que en la ciudad de Roma fue conferida a Pedro primeramente la cátedra episcopal, donde él se sentó como cabeza de todos los apóstoles, en quien solo se guardará por todos la unidad de la cátedra, porque no defendiera cada uno de los demás apóstoles la suya para sí, de suerte que fuese cismático y prevaricador el que colocase otra contra la cátedra singular de Pedro. Y ahí entra la referencia, citada en el Catecismo, de lo que yo creo, porque es lo que he encontrado, el libro 2 de la réplica a la carta de Parmeniano, hecha por el propio San Agustín, que fue referida un poco antes de esta cita en el propio Catecismo. A continuación de la cita de referencia a Parmeniano por San Agustín y a San Optato, sigue diciendo el Catecismo. Después San Basilio dejó escrito así: Pedro fue colocado en el fundamento, porque dijo, tú eres Cristo, Hijo de Dios vivo. Y en retorno oyó que él era piedra. Pero aunque fuese piedra, con todo no era piedra como Cristo, porque Cristo verdaderamente era piedra inmóvil. Pero Pedro lo era por la piedra, porque Dios da a otros sus dignidades. Es sacerdote y hace sacerdotes. Es piedra y hace piedras. Y concede a sus siervos las cosas que son suyas. Aquí vamos a buscar la homilía 29 a que hace mención. Esta cita hace referencia a la homilía 29 del arrepentimiento, el arrepentimiento. Homilía que no he encontrado aún y que me impedía seguir adelante con el catecismo. Sigamos pues adelante a pesar de que no la pude encontrar. Y continúa diciendo el catecismo lo siguiente. Últimamente, dice San Ambrosio, grandes son los dones de Dios, quien no solo nos restauró las cosas que habían sido nuestras, sino también nos concedió las que son propias suyas. Y poco después prosigue, gran liberalidad es la de Cristo, pues honró a sus discípulos casi con todos sus títulos. Yo, dice, soy luz del mundo. Y aún este nombre con que él se gloría, concedió a sus discípulos diciendo, vosotros sois luz del mundo. Mateo 5. Yo soy pan vivo. Juan 6. Y un pan somos todos nosotros. 1 Corintios 10. Yo soy vid verdadera. Juan 15. Y a ti te dice, yo te planté como vid abundante, toda verdadera. Jeremías 2. Es Cristo piedra, pues bebían de la piedra espiritual que los iba siguiendo, y era esta piedra Cristo. 1 Corintios 10. Y no negó tampoco a su discípulo la gracia de este nombre, pues le concedió que él mismo fuese Pedro. Mateo 16. Y que por piedra tuviese la solidez de la constancia y la firmeza de la fe. Introduce aquí una llamada a una referencia
que cita más abajo y que dice, nota, esto que está aquí entre los dos asteriscos no se lee en la primera edición, ni en otras muchas, pero se halla en algunas, y hace falta, porque de otra manera quedaba truncado el contexto, por faltar las palabras del Santo Doctor. Y continúa diciendo, hace un llamado, entre paréntesis, que cita el libro 6 de Lucas, el capítulo 9. Supongo que hace referencia al libro 6 de San Ambrosio. No lo encuentro todavía. Si lo encuentro, lo dejaré subido. Continuamos. Número 13. La Iglesia necesita de cabeza visible. Y si opusiere alguno que está contenta la Iglesia con una cabeza y un esposo Jesucristo, y que por esto no ha de menester otro, pronta está la respuesta, que así como tenemos a Cristo, Señor nuestro, no solo por autor, sino también por dador íntimo de todos los sacramentos, porque Él es quien bautiza y quien absuelve, y sin embargo instituyó a los hombres ministros exteriores de los sacramentos, así también, aunque Él mismo gobierna la Iglesia con su interior espíritu, con todo eso la puso un hombre por vicario y ministro de su potestad, porque como la Iglesia visible necesita de cabeza visible. De tal manera constituyó nuestro Salvador a San Pedro por cabeza y pastor de toda clase de fieles, cuando con palabras amplísimas le encargó apacentase sus ovejas, que quiso que el que le sucediera tuviera en todo la misma potestad de regir y gobernar toda la Iglesia. Numeral 14. Otras razones por qué la Iglesia se llama una. Además de esto, uno mismo dice el apóstol a los de Corinto, es el Espíritu que da la gracia a los fieles, al modo que el alma da vida a los miembros del cuerpo. 1 Corintios 12. Y exhortando a los de Efeso a guardar esta unidad, les dice, solícitos de guardar unidad de espíritu en lazo de paz, un cuerpo y un espíritu. Efesios 4. Porque así como el cuerpo humano consta de muchos miembros, y estos son mantenidos por un alma, la cual provee de vista a los ojos, de oído a las orejas y a los demás sentidos de sus respectivas facultades, así el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, está compuesto de muchos fieles. Una también es la esperanza, a la que somos llamados, como dice el apóstol en el mismo lugar, pues todos esperamos una misma cosa, que es la vida eterna y bienaventurada. Y en fin, una es la fe que todos debemos tener y confesar. No haya entre vosotros cismas, 1 Corintios 1, dice el apóstol, y uno es el bautismo, que es verdaderamente el sacramento de la fe cristiana. 15. Segunda propiedad de la Iglesia, que es ser santa. La segunda propiedad de la Iglesia es que sea santa. Así lo recibimos del príncipe de los apóstoles, donde dijo, vosotros sois el linaje escogido, la gente santa. 1 de Pedro 2. Y llámase santa por estar consagrada y dedicada a Dios, pues así suelen llamarse todas las cosas de esta calidad, aunque sean corporales. Si están dedicadas y aplicadas al culto divino, como en la ley antigua, los vasos, ornamentos y altares. Y en ella también eran llamados santos los primogénitos, que se ofrecían al Señor. Éxodo 13 y Lucas 2.
Y a nadie debe parecer extraño el que la Iglesia se diga santa, aunque hay en ella muchos pecadores. Porque los fieles se llaman santos, por haber sido hechos pueblo de Dios y haberse consagrado a Cristo por la fe y el bautismo, aunque ofendan en muchas cosas y no cumplan las que habían prometido, así como retienen el nombre de artífice los que profesan algún arte, aunque quebranten sus reglas. Por tanto llama el apóstol a los de Corinto santificados y santos, siendo claro que entre ellos había a quienes reprender agriamente, como a carnales, y aún con palabras todavía más pesadas. 1 Corintios 5. También se llama santa, porque se junta como cuerpo, con su santa cabeza, que es Cristo Señor nuestro, fuente de toda santidad, de quien recibe los dones del Espíritu Santo y las riquezas de la bondad divina. Y así San Agustín, interpretando aquellas palabras del profeta, «Guarda, Señor, mi alma, porque santo soy», en el Salmo 85, dice esclarecidamente: «Atrévase el cuerpo de Cristo, atrévase también el hombre solo, que clama desde los fines de la tierra, a decir con su cabeza y bajo su cabeza, santo soy, pues recibió la gracia de la santidad, la gracia del bautismo y el perdón de sus pecados». Y poco después: «Si los cristianos todos y los fieles bautizados en Cristo se vistieron de Cristo, como dice el apóstol, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, estáis vestidos de Cristo». Gálatas 3. Si han sido hechos miembros de su cuerpo y dicen que no son santos, hacen injuria a la cabeza misma, cuyos miembros son santos. Salmo 85. A esto se añade que sola esta Iglesia tiene el culto legítimo del sacrificio y saludable uso de los sacramentos, por los cuales, como por eficaces instrumentos de la divina gracia, causa a Dios la verdadera santidad. De suerte que los que son verdaderamente santos no pueden estar fuera de esta Iglesia. Y así es manifiesto que la Iglesia es santa y santa en verdad, pues es el cuerpo de Cristo, por el cual es santificada y lavada con su sangre. 16. ¿Por qué la Iglesia se llama católica, que es la tercera propiedad? La tercera propiedad de la Iglesia es llamarse católica, esto es, universal, y con toda verdad se le aplica este nombre, porque como afirma San Agustín, desde oriente a poniente se difunde con el resplandor de una fe. Sermón 131 de las Témporas debe ser. Porque no está ceñida a los límites de un reino o a un linaje de hombres, como las repúblicas humanas o los conventículos de los herejes, sino que abraza a todos en el seno de su caridad, sean bárbaros o escitas, siervos o libres, hombres o mujeres. Y por esto está escrito: redimístenos para Dios en tu sangre de toda tribu y lengua, de todo pueblo y nación, y nos hiciste reino para nuestro Dios. Apocalipsis 5. De la Iglesia dice David: pídeme y darte las gentes por heredad tuya, y por tu posesión los fines de la tierra. Salmo 2. Y en otra parte: yo haré memoria de Rahab y de Babilonia, que saben de mí. Salmo 86. Y luego: el hombre nació en ella. A más de esto, todos los fieles que ha habido desde Adán hasta hoy, y que habrá hasta el fin del mundo, que profesan la verdadera fe, pertenecen a esta Iglesia, la cual está fundada sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y todos estos están fundados y asentados sobre la piedra angular, Cristo,
Efesios 2. Quien hizo de los dos uno y anunció la paz, así a los que estaban cerca como a los que estaban lejos. Y se llama también universal, por la razón de que todos los que desean conseguir la salud eterna deben acogerse a ella y abrazarla, del mismo modo que los que se refugiaron al arca para no perecer en el diluvio. Y así esta señal se ha de tener por regla certísima para discernir la iglesia verdadera de la falsa. 17. ¿Por qué la iglesia se llama también apostólica? Conocemos también la verdad de la iglesia por su origen que le trae desde los apóstoles, después de manifestada la gracia, porque su doctrina es la verdad, no reciente ni nacida de ayer acá, sino enseñada allá en lo antiguo por los apóstoles y esparcida por todo el orbe. Y de aquí se sigue que nadie puede dudar que las voces impías de los herejes van muy apartadas de la fe de la iglesia verdadera, pues son muy contrarias a la doctrina que se ha predicado en la iglesia desde los apóstoles hasta el presente día. Y así, para que todos entendiesen cuál era la iglesia católica, añadieron al símbolo los padres por divino impulso la palabra apostólica, porque el Espíritu Santo, que preside en la iglesia, no la gobierna por otro género de ministros que por el apostólico. Y este divino espíritu primeramente fue dado a los apóstoles, mas después, por suma benignidad de Dios, siempre ha permanecido en la iglesia. 18. La iglesia no puede errar en los dogmas de fe o costumbres. Y así como esta única iglesia no puede errar en proponer la doctrina de la fe y costumbres, como que es gobernada por el Espíritu de Dios, así es necesario que todas las demás que se arrogan el nombre de iglesia caigan en errores muy perniciosos de doctrina y costumbre, pues son guiadas por el espíritu del diablo. Vuelvo a repetir. Y así como esta única iglesia no puede errar en proponer la doctrina de la fe y costumbres como que es gobernada por el Espíritu de Dios, así es necesario que todas las demás que se arrogan el nombre de la iglesia caigan en errores muy perniciosos de doctrina y costumbre, pues son guiadas por el espíritu del diablo. 19. De las figuras especiales de la iglesia en el Testamento Viejo. Y porque las figuras del Testamento Viejo son muy poderosas para excitar las almas de los fieles y renovar la memoria de cosas hermosísimas, pues por esta razón señaladamente se valían de ellas los santos apóstoles, no dejarán los párrocos en silencio esta parte de la doctrina, que trae consigo grandes utilidades. Entre ellas tiene una ilustre significación el arca de Noé, fabricada por mandamiento de Dios únicamente para que no quedase duda de qué significaba la iglesia edificada por Dios en tal forma, que cuantos entrasen en ella por el bautismo pudiesen estar libres de todo peligro de muerte eterna. Pero los que se quedasen fuera de ella pereciesen sumergidos en sus maldades, como acaeció a los que no fueron recibidos en el arca. Otra figura es aquella gran ciudad de Jerusalén, por cuyo nombre significan muchas veces las Escrituras la Santa Iglesia. Es así que solo en Jerusalén era lícito ofrecer sacrificios a Dios, porque solo en la Iglesia de Dios y fuera de ella en ninguna otra parte se halla el verdadero culto y el verdadero sacrificio, que puedan, de algún modo, ser agradable a su majestad. 20. ¿Por qué la fe de este artículo se pone entre los del credo? Últimamente se ha de enseñar acerca de la Iglesia,
por qué razón pertenece a los artículos de la fe que creemos nosotros la Iglesia. Porque aunque cualquiera conoce y ve por sus ojos que hay iglesia en la tierra, esto es, una congregación de hombres dedicados y consagrados a Cristo Señor nuestro, y que para entender esto no parece necesaria la fe, pues no lo dudan ni judíos ni turcos. Con todo eso, aquellos misterios que en parte se ha declarado ya que están encerrados en la Santa Iglesia de Dios, y en parte se explicará en el sacramento del orden, no puede alcanzarlos el entendimiento convencido por razones ningunas, sino solo ilustrado por la fe. Y así, sobrepujando este artículo, no menos que los otros, la facultad y fuerzas de nuestra inteligencia, justamente confesamos que percibimos y vemos el origen, cargos y dignidad de la Iglesia, no por razón humana, sino con los ojos de la fe. 21. ¿Cuáles y cuántas cosas se nos manda creer que hay en la Iglesia? No fueron pues los hombres autores de esta Iglesia, sino el mismo Dios inmortal, quien la edificó sobre una piedra firmísima, como dice David. El mismo Altísimo la fundó, Salmo 86. Y por esto se llama ya heredad, Salmo 2 y Salmo 126. Ya pueblo de Dios, Salmo 27 y Salmo 94. Ni tampoco es humana la potestad que recibió, sino dada por gracia divina. Y por tanto, así como no se puede alcanzar por fuerzas naturales, así solo por la fe entendemos que hay en la Iglesia llaves del reino de los cielos, y que le fue dada potestad de perdonar pecados, de excomulgar y de consagrar el verdadero cuerpo de Cristo, como también que los ciudadanos que en ella moran no tienen aquí ciudad permanente, sino que buscan la venidera. Hebreos 13. Debe pues creerse necesariamente que hay Iglesia, una, santa y católica. 22. Que creemos en Dios y no en la Iglesia, sino la Iglesia. Porque en las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de tal modo creemos que colocamos en ellas nuestra fe. Pero ahora, variando la forma de decir, profesamos que creemos la Santa, mas no en la Santa Iglesia, para que aún, por este diverso modo de hablar, se distinga Dios Criador de todo de sus criaturas, y confesamos, como recibimos de su bondad divina, todos aquellos esclarecidos dones que se ha dignado conceder a su Iglesia. (23) La comunión de los santos. De la última parte de este artículo, que es la comunión de los santos, escribiendo el evangelista San Juan a los fieles sobre los misterios divinos, alegó esta razón del por qué los instruía en ellos, para que también vosotros os acompañéis con nosotros, y que nuestra compañía sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 1 Juan 1. Esta compañía se funda en la comunión de los santos, de la cual se trata en este artículo, y pugliese a Dios que en explicarle imitasen los presidentes de las iglesias la diligencia de San Pablo y de los demás apóstoles, porque no solamente es declaración del artículo inmediato y una doctrina de abundantísimos frutos, sino que también declara cómo se debe usar de los misterios contenidos en el credo, porque todos ellos deben escudriñarse y percibirse,
a fin de que seamos admitidos en esta tan ilustre y dichosa compañía de los santos, y que una vez recibidos, perseveremos constantísimamente, dando con mucho gozo gracias a Dios Padre, quien nos hizo dignos de ser participantes de la herencia de los santos en la luz. Colosenses 1. 24. La comunión de los santos es explicación del artículo de la Iglesia y comunión de los sacramentos. Primeramente, pues se ha de enseñar a los fieles que este artículo es como cierta explicación del que se puso antes, que es el de una santa Iglesia católica, porque la unidad del Espíritu que la gobierna hace sea común cuanto se le ha concedido, y así a todos los fieles pertenece el fruto de todos los sacramentos, con los cuales están unidos y enlazados en Cristo, como unas sagradas ligaduras, y señaladamente con el bautismo, que es como la puerta por donde entramos en la Iglesia, y que por esta comunión de los santos debe entenderse la comunión de los sacramentos. Lo significan los padres en el símbolo por aquellas palabras: confieso un bautismo, porque al bautismo primeramente se sigue la Eucaristía y después los demás sacramentos, porque aunque este nombre conviene a todos, pues todos ellos nos juntan con Dios y nos hacen participantes de aquel cuya gracia recibimos, sin embargo, es más propio de la Eucaristía, que es la que hace esta comunión. 25. En la Iglesia hay participación de merecimientos. Otra comunión también se ha de reconocer en la Iglesia, porque todas las obras virtuosas y santas que hace cada uno pertenecen a todos, y por la caridad que no busca sus cosas, 1 Corintios 13, se hace que le aprovechen. Esto se prueba con el testimonio de San Ambrosio, quien declarando aquel lugar del Salmo, yo soy participante de todos los que te temen, Salmo 118, dice: así como decimos que cada miembro es participante de todo el cuerpo, así lo es el que está incorporado con todos los que temen a Dios. Y por esto nos enseñó Cristo este modo de orar, que dijésemos el pan nuestro, no el mío, y lo mismo en todo lo demás, atendiendo no a solo nosotros, sino a la salud y utilidad de todos. En las narraciones a los salmos del sermón octavo. En Ilium, Salmos, sermón octavo, dice: esta comunicación de bienes se demuestra muchas veces en las sagradas letras con el símil muy propio del cuerpo humano, porque en el cuerpo humano hay muchos miembros, mas, aunque sean muchos, solo componen un cuerpo, en el cual tiene cada uno su oficio propio, no todos uno mismo. Tampoco tienen todos una misma dignidad, ni ejercen acciones igualmente útiles y honrosas, pero ninguno mira a su provecho y utilidad, sino a la de todo el cuerpo. Además de esto, todos están unidos y trabados entre sí, que si padece uno algún dolor, lo sienten todos por el enlace y parentesco natural. Como al contrario, si está sano y bueno, todos a una se alegran con él. Pues esto mismo se ha de contemplar en la Iglesia, en la cual, aunque los miembros son diversos, es a saber, varias naciones de judíos, gentiles, libres y esclavos, pobres y ricos, sin embargo, cuando son bautizados, todos se hacen un cuerpo con Cristo, cuya cabeza es su majestad. Y a más de esto, cada uno tiene en la Iglesia señalado su oficio, porque así como en ella unos están constituidos apóstoles y otros doctores, pero todos por causa del bien común. Así unos tienen el cargo
de presidir y enseñar, y otros la obligación de obedecer y sujetarse. 26. Los malos en la Iglesia no gozan de esta santa comunión. Pero los que gozan de tantos y tan grandes dones y bienes, como Dios por su gracia ha concedido, son los que hacen vida cristiana en caridad, y que son justos y amados de Dios. Pero los miembros muertos, esto es, los hombres enredados en maldades y enajenados de la gracia de Dios, aunque no estén tan del todo privados de este bien, que dejen de ser miembros de este cuerpo, pero como están muertos, no perciben el fruto espiritual que se comunica a los virtuosos y justos. Aunque todavía, como están en la Iglesia, son favorecidos por los que viven espiritualmente para que recobren la gracia y vida que perdieron y gocen de aquellos frutos de los cuales sin razón de dudar están privados los que están del todo cortados de la Iglesia. 27. Las gracias gratis dadas y los demás dones de Dios son comunes a toda la Iglesia. Y no solamente son comunes aquellos bienes que hacen a los hombres justos y amados de Dios, sino también las gracias gratis dadas, entre las cuales se cuentan la ciencia, la profecía, el don de lenguas y de milagros, y otras de esta clase. Y estos dones se conceden también a los malos, aunque no por su provecho particular, sino por el bien común y edificación de la Iglesia. Porque la gracia de curaciones no se da al que la tiene para alivio suyo, sino del enfermo. Pero últimamente el hombre, que de veras es cristiano, nada debe entender que posee, que no sea común con todos los demás. Y así todos deben estar prontos y apercibidos para aliviar las miserias de los necesitados. Porque el que goza de semejantes bienes y viendo a su prójimo en necesidad no lo socorre, convéncese enteramente que no está en él la caridad de Dios. 1 Juan 3. Siendo pues esto así, consta bastantemente que los que están en esta santa comunión gozan de cierta felicidad y que de veras pueden decir con David: «Oh, cuán amados son tus tabernáculos, Señor Dios de las virtudes. Codicia y desfallece mi alma deseando las moradas del Señor. Y bienaventurados, Señor, los que moran en tu casa». Salmo 83. Y finalizamos aquí el vídeo 12 que leíamos del tomo primero de la primera parte, el capítulo 10 del 9º artículo del credo del Catecismo Romano de Trento. Y nos encontramos en el video 13 para seguir con el capítulo 11 del artículo 10 del credo, el perdón de los pecados.